En este momento, quizás la gran innovación del arte haya sido comprender que es un objeto, que es un producto de consumo, ¿no? Yo creo que la gran innovación está en descubrir cuál es la capacidad de atención de un espectador. En principio creo que deberíamos hablar de un concepto que se supone esencial para el desarrollo de la ciencia, del arte, del conocimiento, siempre y cuando no se considere como un valor absoluto, como un valor en sí mismo, ¿verdad? Y lo que está sucediendo quizá en estos tiempos es que se ha convertido en una consigna de moda, en un criterio de validez, una exigencia que determina la distinción de cualquier propuesta, de cualquier actividad. Y ese uso tan extensivo y tan indiscriminado de la exigencia de innovación quizás sea un síntoma cultural de esta sociedad del hiperrendimiento, de la hiperproductividad que nos exige constantemente que estemos innovando, que tengamos ideas nuevas y además con una caducidad muy corta, ¿verdad? De manera que bueno, yo creo que frente a esa idea de innovación por sí misma, innovación un poco arbitraria, gratuita, porque sí, habría que pensar, habría que interesarse por la noción de la innovación adaptativa o reactiva, que es aquella que yo creo que es la que puede dar respuesta a un problema, es la que puede dar respuesta a una situación nueva o imprevista y la que resultaría verdaderamente trascendente en la medida en que es la que puede transformar lo que Lotman llamaba un sistema intelectual. Puede transformar la información recibida en un conocimiento sustancialmente nuevo que nos permita cambiar y enriquecer nuestra visión del mundo y encontrar respuestas, un conocimiento que sea útil para la autocomprensión de las sociedades en su evolución histórica y en la situación actual, en los desafíos que ahora mismo tenemos en este momento. Sí, yo creo que tienes toda la razón. Yo creo que lo principal es no confundir la apariencia de innovación que provoca esta sociedad tan mediatizada, ¿no? Vivimos en una sociedad que al estar analizada desde elementos muy superficiales provoca una enorme superficialidad en las conductas de las personas, y una de ellas es el deseo constante de la novedad. Es decir, es una sociedad fatigada prácticamente de lo que ha sucedido ayer, de las caras que estaban ayer, de los formatos, del modo en el que se hacían las cosas ayer, y necesita hoy una renovación constante. Entonces eso provoca, digamos, una especie de máquina de triturar constante, ¿no? sin ningún sentido. La gente no sabe hacia dónde tirar, porque además, claro, sobre todo los jóvenes son esclavos de la moda, porque consideran que es la única referencia sólida que tienen, ¿no? Lo que triunfa, lo que está de moda. Pero claro, antes una moda era más larga, antes una innovación era más sustancial y más poderosa a lo largo de algún tiempo, pero ahora se consume muy rápido, ¿no? Y eso es lo que se llama la aceleración, ¿no? Sí. Que la gente siente y que yo creo que en vez de llamarlo aceleración habría que llamarlo superficialización de las relaciones. Entonces, ahí dentro la innovación, casi siempre la sensación que tengo es que la gente confunde la innovación con la novedad. La innovación es una cosa profunda que solo se puede analizar pasado un tiempo, es decir, es algo que tiene que dejar huella para significar algo, y en cambio digamos, la novedad es simplemente una cuestión de cosmética, ¿no? Es de apariencia de que algo es novedoso. Yo sí creo que la innovación es fundamental, pero es como el estilo, ¿no? Tiene que estar oculto, tiene que salir de la raíz y no puede venir de la superficie a la raíz, sino que sale de la raíz profunda hacia afuera. Cierto. Y sucede también que en esta sociedad de la aceleración, ¿no? esta velocidad a la que circula la información, donde se nos induce a tener que reaccionar muy rápidamente, de manera inmediata, instantánea, bueno, pues la innovación puede quedar asociada a formas súbitas del descubrimiento y de la invención, lo que se llama el hallazgo espontáneo, la idea súbita o el flash de ideas,
ideas, cuando sabemos que realmente la innovación verdaderamente trascendente, profunda, esa que actúa en profundidad, como tú decías, pues necesita un tiempo de preparación, necesita un conocimiento previo. Sí. En todos los relatos sobre el conocimiento, sobre el descubrimiento y la invención en ciencia y en arte, vemos que eso que se conoce como la idea súbita o el hallazgo repentino no es tanto algo que surge del azar, algo que surge de la nada, como el resultado de un proceso, de un periodo de pensamiento, de reflexión y de incubación. Tenemos el ejemplo del matemático francés Poincaré, que en su libro La invención matemática de principios del siglo XX relataba cómo en una noche de insomnio provocada por un café más cargado de lo habitual le sobreviene inesperadamente, en forma de idea súbita, la solución a un problema que le va a permitir establecer una teoría matemática. Creo que es la teoría de las funciones automorfas. Pero el propio Poincaré, en este libro, cuando analiza su proceso de descubrimiento, establece los distintos periodos que necesariamente tiene que haber para que se pueda tomar forma esa idea innovadora, esa idea nueva. Hay un periodo de reflexión consciente, racional, de estudio, pero hay también un periodo de incubación, donde interviene la imaginación, la asociación libre de ideas, incluso el pensamiento inconsciente. Algo muy parecido encontramos en Proust, coetáneo y lector de Poincaré, en el famoso episodio de la magdalena mojada en té, no es café, es té en este caso, que provoca de nuevo una revelación, esa idea repentina que le permite comprender cómo tiene que ser, cómo va a ser la novela que él quiere escribir. Pero basta leer lo que Proust escribió antes de En busca del tiempo perdido para comprender que esa revelación no es tal, no es una revelación, no es un hallazgo súbito que viene del azar, sino que es el resultado de un periodo muy largo de estudio, de lectura, de escritura tentativa y de observación, de mucha observación de la sociedad y de la naturaleza. Y que además esa idea tan innovadora que cambiará la novela, que introduce en la novela una nueva dimensión de la temporalidad, pues para que se realice su consecución va a requerir que el escritor, que Proust, dedique toda su vida, hasta prácticamente sus últimos días, a escribir ese proyecto. Por lo tanto, la innovación verdaderamente trascendente, verdaderamente importante, no surge de la nada. Necesita un conocimiento previo, un saber, un conjunto de experiencias y de observaciones. Y sobre todo necesita tiempo. El tiempo del estudio, de la reflexión crítica, pero también, creo yo, el tiempo de la ensoñación, de la imaginación, del pensamiento meditativo en vacío, ¿no? Y esto quizá es algo que nuestra época no está dispuesta a concedernos o a concederos a los creadores, ¿no? Sí, claro, la época no invita a la reflexión ni invita a tener valores sólidos, sino que invita a ser un poco efervescente, ¿no? El problema, yo creo, es que las personas, o sea, yo creo que una vida artística es una vida de resistencia, ¿no? No tiene sentido de otra manera. Cualquiera que se deja llevar al final acaba arrinconado, acaba despojado de aquello que él tenía que aportar. Al final, ¿qué es lo que queda de una biografía artística que respetamos? Su nivel de particularidad, el nivel de empecinamiento en sus propias ideas, en su propia manera de hacer las cosas, y luego un grado altísimo de fortuna, ¿no? de tener la fortuna de ser leído, de ser visto en tu tiempo, y que eso permita conformar que tu obra esté dentro, digamos, del paisaje de un periodo, que eso es mucho más difícil y mucho menos al alcance de mucha gente, pero que podemos ver cómo personas que no estaban en el paisaje literario, en el paisaje cinematográfico, en el paisaje pictórico de una época, porque estaban totalmente desplazados y tal, con el paso del tiempo el empecinamiento, el deseo de dejar constancia de una sensibilidad, de una manera de ver el mundo, les ha hecho artistas indispensables. Pero si uno analizara en su tiempo el grado de implicación, dirías, pero eran completamente marginales, o eran personas completamente fuera de ese sistema de valoración que se tenía, ¿no? En particular, yo al dedicarme a varias profesiones he visto en qué medida los cambios tecnológicos provocan un cambio de lenguaje,
y también en qué medida hay un capricho simplemente por resultar novedoso, ¿no? El cine tiene 120 años, que son muy pocos, y sin embargo ofrece todas las fluctuaciones posibles, tanto en su consumo como en su lenguaje, ¿no? Es incluido obviamente el movimiento de cámara, incluida la llegada del sonoro, incluida la llegada del color, de las ópticas móviles, hasta nuestros días con el sistema, digamos, digital, que permite cosas que al sistema fotográfico no le estaban vetadas. ¿Cuál es el resultado de todo eso? Pues es variado. Hay unas cosas que empobrecen, o sea, yo creo que toda innovación, al ser una refutación de lo anterior, es empobrecedora, puesto que elimina muchas de las cosas valiosas del tiempo pasado, que tienen que buscar las grietas para volver a surgir, y la otra es muy buena, es decir, es que hace o permite que tú incorpores un lenguaje de tu tiempo de una manera natural, ¿no? Lo noto muchísimo cuando escribo, por ejemplo, ¿no? En la escritura yo noto que sin querer innovaros, es decir, considerándote un lector de la novela clásica, vamos a poner, por ejemplo, la novela del 19, ¿no? De Tolstoy, Stendhal, Flaubert, sin embargo, es imposible escribirla, o para mí es imposible practicarla en su medida, porque es inútil, ¿no? Tienes otro lenguaje, tienes otra forma de estar en la sociedad, y sobre todo estás expuesto a una cantidad de elementos que hacen que tengas, no que adaptarlos, sino que tengas que ser natural. Yo creo que al final una persona tiene que ser orgánica a su tiempo, y lo que no puede es pretender ir digamos, en una dirección contraria a lo que es la expresión, ¿no? Porque al final, en mi caso, ¿no? Obviamente si hablamos de lo científico, lo académico es muy distinto, pero en nuestro caso son artes de la comunicación. El periodismo, el cine, la literatura forman parte de la comunicación, son ramas de la comunicación. Y por lo tanto, el encontrar a la persona que te está leyendo, que te está escuchando, que te está viendo, es una de las metas de tu expresión. Y por lo tanto te diriges a la persona que en ese momento se puede incorporar, te puede leer, puede estar contigo, y por lo tanto usas el código que él comprende. ¿Qué ocurre? Que ese código será anticuado dentro de 150 años, por supuesto, como lo es ahora el código de Chekhov, o incluso más aún el código de Shakespeare, pero que hace que sea permanente su obra. Esa es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿En qué fueron innovadores ellos? Y en qué ahora su innovación es lo que menos nos importa, y lo que más nos importa es el contenido profundo. Pero eran profundamente innovadores, claro. Sin duda. Inventaron teatro nuevo, que lo refiero un poco también al cine, ¿no? Ese híbrido entre cine y literatura, claro, que fue durante años el teatro antes de inventarse el cine, ¿no? Sí, como arte total, ¿no? Era el arte total que buscaban los simbolistas a finales del siglo XIX, que no sospechaban que llegaría con el cine. Ellos pensaban que era la ópera, pero finalmente habrá sido el cine, ¿verdad? Pero es verdad que es muy interesante esa relación entre tradición e innovación. Podría decirse que la innovación consiste en una relectura de la tradición adaptada a un nuevo contexto, ¿no? La evolución histórica de las formas artísticas nos permite ver cómo se va realizando esa interacción dialógica o dialéctica entre lo que antecede y lo nuevo, ¿no? Cómo se produce esa dialéctica, ya sea en forma de integración y superación, como tú decías, ¿no? Integramos pero lo superamos porque lo adaptamos a un nuevo contexto, o de ruptura radical, como pueden ser las vanguardias en un momento dado, pero incluso en esa negación radical de lo anterior ya hay un reconocimiento de lo previo, ¿no? Quizá en el momento presente, en la cultura contemporánea, resulte cada vez más difícil ser innovador, ¿no? A no ser que, como tú señalabas, se introduzcan nuevos soportes, nuevos medios para la creación, como el medio audiovisual o las tecnologías digitales. Pero en los ámbitos tradicionales, en los medios tradicionales, resulta cada vez más difícil innovar, ¿no? Hasta el punto de que en el siglo XX, en un momento dado, se hablaba del fin de la literatura o del fin del arte.
Y bueno, yo creo que esa idea de que estamos llegando a la imposibilidad de decir algo nuevo ha quedado reflejada en muchos escritores. Refiriéndose al siglo XX, el crítico norteamericano Harold Bloom hablaba de la ansiedad de la influencia, ¿no? La melancolía de los creadores ante la imposibilidad de decir realmente algo nuevo, ¿no? El temor incluso a que la literatura, a que en algún momento el cine, tal vez, la gran literatura, el gran cine ya esté completamente hecho, ya esté completamente filmado, ¿no? ¿Cómo se puede ser innovador después de Proust? ¿O cómo se puede ser innovador después de Beckett? Por poner dos ejemplos completamente opuestos, ¿no? De la expansión del universo narrativo capaz de comprender la totalidad del mundo a la reducción del arte, de la mínima expresión, al último resto de lo humano que pueda haber en la humanidad, ¿no? ¿Cómo decir algo nuevo después de eso? Pero también creo que esa conciencia de una tradición, de estar antecedidos por una tradición muy importante, ¿no? Que respetamos mucho, de estar antecedidos por una tradición casi insuperable, pues ha sido fructífera y ha inducido nuevas formas de creatividad y nuevas formas de comprender la creatividad, no tanto como en tanto que relacionadas con la originalidad absoluta. Como tú decías, tú tienes que pensar en lo que había antes, en cómo escribían los autores que cuentan para ti, ¿no? No tanto en la creatividad o la originalidad absoluta, como en la creatividad de la lectura que puede hacer un creador de esa tradición, ¿no? La relectura adaptada a su contexto, a su lenguaje actual, a su forma de ver el mundo, de aquella tradición. Esta idea de la creatividad o de la capacidad recreativa que tiene la lectura de los creadores es una idea que en cierto modo inventó, es una innovación de Borges, como sabemos, ¿no? Que ante todo se consideraba un buen lector y que estaba orgulloso de sus lecturas. Y en cierto modo esta idea de la creatividad, de la relectura de la tradición adaptada al contexto actual, bueno, pues es una gran innovación que hizo Borges en la manera en que releyó la tradición o en la manera en que su escritura transforma la tradición, la cambia para crear, para inventar una tradición a la medida de la obra que él va a hacer, que no tendría tradición si él no la inventa. Por lo tanto, yo creo que ahí pues, hay una interacción interesante, ¿no? Entre cómo ser innovador y de qué manera puede ser uno innovador a pesar de el peso que tiene, el prestigio que tiene en la tradición en este momento actual del desarrollo del arte y de todas las artes, ¿no? Sí, es interesante porque yo creo que a la gente se le olvida siempre un elemento que es importantísimo, que es el modo de consumo, ¿no? Es decir, es imposible contar a Bach sin entender para qué estaba componiendo lo que componía, es decir, cuál era el uso que se hacía de lo que hacía. ¿Por qué las obras de Shakespeare son como son y duran lo que duran de una manera casi maquinal, ¿no? Porque eran representadas de una manera muy concreta y por lo tanto estaban escritas para esa representación. Pasa el tiempo y cambian los formatos y Mozart ya no hace la misma composición que Bach porque la representación es otra, pero también tiene una medida y tiene unas necesidades de consumo en una palabra, digamos, siempre muy como alérgica al mundo del arte, pero realmente es la fundación del arte tal y como lo conocemos, es decir, las cosas se hacen porque van a ser consumidas de una manera y por lo tanto el artista entra en ese juego y dice, dentro de este formato que se me ofrece, dentro de esta botella, yo quiero poner mi mensaje, y lo hace. Y esa botella va cambiando a lo largo del tiempo. El error está en los que consideran que la botella es el mensaje. Es decir, esa variación está ahí. Entonces, cuando llega el siglo XX, sobre todo la segunda mitad del siglo XX, el arte, lo audiovisual se ha transformado, digamos, en el consumo dominante y, por lo tanto, todas las formas buscan lo audiovisual para tratar de llegar, para tratar de meterse dentro de esa botella y poder llegar a algún lugar. Entonces ahí surge una forma de la que yo creo que no se habla casi nunca, que es la canción.
La canción popular, digamos, lo que hemos conocido a partir de los años 30, de la invención del micrófono y de cantar con un micrófono, ¿no? Bing Crosby, Frank Sinatra, etcétera, los estándares americanos. La canción se convierte en la forma dominante de la cultura popular y, de alguna manera, predice o le viene a decir a la sociedad que va a llegar 60 años después que todo aquello que dure más de 3 minutos y medio va a tener dificultades de tener un efecto popular inmediato como el que tiene la canción. Entonces, la canción va creciendo de una manera desorbitada, convirtiéndose en la forma de expresión favorita de todas las personas, en el recurso de emocionalidad también de todas las personas que buscan y encuentran una emoción contenida en una canción que ya prácticamente tienen que ser personas de un consumo más sosegado o personas aficionadas a una lectura, a un tal, para escapar de ese influjo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que esos 3 minutos y medio se acaban convirtiendo en el lenguaje de la sociedad moderna, sin saber que la canción es la que ha impuesto ese corsé. Y entonces, prácticamente eso es ahora el periodismo, prácticamente eso es ahora la literatura, prácticamente eso es ahora la música, prácticamente eso es ahora el arte. Esos 3 minutos y medio es lo máximo casi de atención que presta una persona en un museo, es lo máximo de atención que puede prestar alguien a una noticia, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que en ese entorno tan hostil para un pensamiento duro, ¿qué haces, no? Entonces tratas de generar un álbum o tratas de generar una especie de cadena, como si fuera un collar, donde de 3 minutos y medio en 3 minutos y medio puedas intentar decir algo coherente. Y tienes que jugar, claro, con la atención que el espectador te presta. Entonces se genera la secuencia, ¿no? Se genera el capítulo, se genera el cuento, se genera el nuevo medio de comunicación, ¿no? Obviamente las redes sociales, que son también un fenómeno muy, muy de ahora. Pero yo creo que la gran innovación está en descubrir cuál es la capacidad de atención de un espectador, ¿no? Entonces, esa capacidad de atención, solo los artes rituales, como por ejemplo es el cine en la sala, o el teatro, o la ópera, o un concierto, esos artes rituales lo que le dicen al espectador es: antes de pasar esta puerta, quiero que abandones las formas que tienes en la vida cotidiana de incorporarte a la sociedad. Y yo te voy a proponer un ritual que es muy distinto, donde vamos a apagar las luces, donde te vas a sentar al lado de personas que no conoces y donde vas a tener que ser absorbido por una cosa que va a tener un desarrollo distinto al que tú esperas. Entonces, la pérdida de la ritualidad, que es en lo que estamos ahora, y más aún en este momento de crisis sanitaria, donde se ha suprimido lo colectivo, esa es la supervivencia del lenguaje artístico, y esa yo creo que es la gran innovación. La gran innovación es atraer a la gente a la ritualidad sin que la gente sea consciente de que esa ritualidad pertenece, digamos, a una tradición, sino que eso es lo más moderno que hay, ¿no? Yo creo que donde Matisse es un genio es donde dice: yo voy a pintar de una manera que tiene que ver desde las cuevas prehistóricas hasta el impresionismo, y le voy a decir a la gente: esto es lo más normal del mundo, y sin embargo lo que está haciendo no tiene prácticamente nada que ver con lo que hacen los demás o con lo que se consideraría un pintor tradicional. En su propia vida, digamos, es rechazado 2 o 3 veces en la academia, le cuesta mucho entrar en y sin embargo, de alguna manera, la insistencia es lo que hace que eso se perciba como lo más natural del mundo. ¿Qué ocurre? Que ahora es pronto para ver qué artistas están consiguiendo esa entrada en nuestro mundo, pero seguramente no son los más aplaudidos, ni siquiera son los más consumidos, ni por supuesto están en el hormiguero esa tarde presentando su trabajo. Sí, es verdad que ahora mismo tú utilizas el término consumo, que era un término para hablar de arte. Digamos que los eruditos o los artistas que tenían sacralizada esa función detestarían, ¿no? Hace poco tiempo, bueno, pues incluso todo un arte se conformó de espaldas al consumo burgués, ¿no? Del arte burgués, ¿no? Pienso en Flaubert, que creó siempre de espaldas a los gustos de la época y que fue absolutamente incomprendido, fue un perdedor, ¿no? En aquel momento, pero es verdad que en este momento
quizás la gran innovación del arte haya sido comprender que es un objeto, que es un producto de consumo, ¿no? Aceptar es que esa dimensión por consumo yo no entiendo solo la transacción económica. Por consumo entiendo la experiencia, claro, es decir, claro, la recepción. Quiero decir, para mí una persona que bebe un vaso de agua está consumiendo, ¿no? Sí. la bebida, es decir, no se trata solo de ir y qué refresco me compro, sino qué tomo. ¿Qué experiencia visual tengo? Claro. ¿Qué experiencia intelectual tengo? Claro, es sí. leer un libro, decimos, lo llamamos consumir un libro. Para mí sí, tan consumidor es el señor que lo saca de la biblioteca pública, como el que va a la librería y lo compra, como el hijo que lo encuentra en la biblioteca de la madre. Claro. Y dice, sí. Son formas de consumo. A lo que yo me refiero es a esa experiencia lectora, ¿no? No quiero confundirlo con el mercado capitalista, con el cual tendría muchas peleas en las que entrar. Precisamente porque el consumo lo que quiere imponer en la sociedad actual es el baremo. Es decir, desde que a partir de los años 60 lo más leído, lo más visto, lo más escuchado tiene que ser más importante que la crítica, más importante que el criterio, hay una destrucción del autor. Eso va dirigido en contra del autor y por lo tanto yo estoy en contra de esos baremos y siempre he luchado. Cuando la gente me dice es que la película más vista, digo no me hables de eso, eso importa hoy, porque nos ganamos dinero con eso, pero ¿a quién le importa la película más vista del año 27 o del año 39? Absolutamente. Tal vez por eso el concepto de innovación se pueda considerar una virtud en tanto que es bueno, el resultado de un compromiso personal del creador, ¿no? Yo creo que hay que reivindicar la figura del autor, la implicación de esa subjetividad en un proyecto que le pone en riesgo, ¿no? Donde pone en riesgo una idea y donde se pone en riesgo a sí mismo, se cuestiona. Cada vez que se crea uno sale quizá de su zona de confort, de su zona de certezas, de sus hábitos intelectuales y por lo tanto esa dimensión de compromiso personal es lo que bueno, pues, proporciona una legitimidad a la innovación, del mismo modo que puede considerarse que es una virtud siempre y cuando bueno, pues suponga por parte del creador una curiosidad intelectual, una receptividad, una flexibilidad que le capacite para asombrarse, para extrañarse, para hacerse preguntas. Y también creo que la innovación puede comprenderse como algo positivo cuando supone un ejercicio de libertad, ¿no? Un ejercicio de emancipación respecto de todos los dogmatismos, vengan de donde vengan, como decía Flaubert. Más que ¿no? de libertad, libertad es una palabra, y más ahora en Madrid, totalmente degradada. Ya. Sí, pero... no solo por el discurso político, ya venía de hace tiempo. ¿Qué es libertad? ¿Que yo puedo hacer lo que yo quiera? Es decir, me subo al escenario, Warhol, me como una manzana, filmo a un hombre que duerme durante tantas horas, sí, es una forma de libertad, pero esa forma de libertad no quiere decir nada en sí misma. La libertad es, sale un señor y dice, bueno, hoy voy a hacer una performance artística que consiste en esto, y al lado hay un señor copiando del natural la Gran Vía, me parece bien. Es decir, la libertad es un ancla tan grande que si sigues echándola hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, pero nunca hay suelo. Nosotros sí que sabemos, bueno, cuando hablamos de la creación artística, que estamos hablando de prácticas responsables, desinteresadas y libres. Pero a eso me refiero yo no hay que tener reservas de utilizar un término que yo creo que es indisociable, que está en la raíz misma y en la razón de ser misma de la creación artística. Es un acto de libertad, pero entendido como un acto responsable y un acto crítico. Pero yo prefiero llamarlo resistencia, ¿no? Yo prefiero llamarlo resistencia, porque cuando tú hablas con un chico de 15 años y te dice, es que yo soy libre porque tengo el móvil, ¿no? Y entonces puedo ir a donde quiera, es decir, yo puedo entrar en internet y buscar aquello que quiero ver y a ser posible estar, digamos, en cualquier ámbito en el que yo... Y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Pero el complemento de esa libertad es la resistencia. Bien. ¿Cuál es la resistencia? Es no vayas a donde no quieres ir. No te dejes arrastrar al lugar que no te da lo que tú buscas, sino que es el que te ha
sucedido en tu búsqueda, que son dos cosas distintas. Yo busco una cosa, Internet es el mejor ejemplo de eso, Google, ¿no?, es el mejor ejemplo de eso. Yo busco una cosa y él me ofrece otra, cercana, parecida, similar, pero totalmente manipulada por ellos. Las plataformas audiovisuales, yo busco la libertad de estar en mi casa y ver una película sin tener que salir, sin tener una serie, sin tenerme que mover, la pago mensualmente, entonces no tengo que pagar cada vez que la veo. De acuerdo, perfecto, pero ¿encuentras lo que buscas? ¿O te hacen creer que estás buscando lo que ellos te ofrecen? Ese es el grado de resistencia que desde el espectador tiene que estar, pero también desde el artista. El artista tiene que explorar los límites de su obra, de su lenguaje, pero no debe equivocarse, los límites no son el discurso. El discurso es la resistencia, el discurso es permanecer en el sitio en el que crees que debes permanecer y decir lo que crees que debes decir sin importarte lo que está pasando afuera en este momento. Aislarte es a veces el síntoma de libertad mayor. Totalmente. Entonces, a eso me refería con que el concepto de libertad está un poco, digamos, ya tan usado que se ha convertido en viscoso, ¿no? Es como la palabra democracia. Yo escribí un pequeño ensayo que se llamaba La tiranía sin tiranos para demostrar que la democracia quedaba desacreditada cuando servía para elegir tiranos. Es decir, cuando tú ves a Putin defenderse como un líder democrático, o cuando ves a Trump defenderse como un líder democrático, o a Maduro, entonces tienes un problema, no has entendido en qué consiste la democracia y por lo tanto hay que volverla a explicar desde el principio, entonces hay que volverla a entender desde el principio, ¿no? Entonces ese yo creo que es el reto que nos provoca la innovación, es decir, la innovación nos lleva, pero nos lleva a donde queremos o nos lleva a donde quiere el que está haciendo negocio de esa innovación. Este es el gran reto que tenemos hoy en día, ¿no?